también de lo que es la apatía, la insensibilidad que se provoca. Y en serio que de pronto vemos a niños o a jovencitos que no reaccionan realmente a las cosas que están pasando en el entorno, y es consecuencia de eso. Estamos ahorita precisamente orando por una familia que tuvo una crisis familiar y escolar, precisamente por algo como esto que estamos platicando, y cómo es que justamente por la invitación del hermano Edgar, ¿verdad?, que nos metimos a ver este tema, lo compartimos ahí con ellos, ¿verdad? Y pues bueno, ya ahorita sería la segunda ocasión que se comparte este tema, y esperamos que también aquí pueda ser de bendición, ¿verdad? Pueda ser de bendición, o esté siendo de bendición. La última parte que vimos ahorita, antes de salir a la comida, estuvimos hablando de la saturación, ¿verdad?, de la información, sí, pero también de la comparación y crítica o competencia a la que a veces, consciente o inconscientemente, nuestros jóvenes llegan a entrar. Ahora, para concluir, hermanos, o llegar a la parte final, vamos a hablar de algo que también creo que viene siendo lo que más está afectando, incluso afecta mucho a la comunicación de nuestros jovencitos con sus padres, con su familia, con el entorno inmediato que ellos tienen, y es la desconexión. Es una ironía, ahorita vamos a ver por qué. La desconexión, el aislamiento social. Las redes sociales te conectan con el mundo global, pero de una manera impersonal, y te desconectan de tu mundo local, de tu mundo inmediato. Esa es la ironía, ¿verdad? Que el teléfono como un medio de comunicación, las redes sociales, estén comunicando con todo el mundo, pero te desconectan de tu mundo inmediato, del entorno en que tú te desenvuelves. Así es que entonces lo que se supone que nos tendría que mantener en mejor comunicación, estar mejor comunicados, es lo que más nos incomunica. Entra en juego lo virtual contra lo real. Tenemos una excelente conexión virtual, pero una pésima conexión real. Vivimos desconectados de los momentos y de las personas que nos rodean. Esa es la tendencia. A eso va, o a eso está encaminado este desorden. Estamos perdiendo, estamos desperdiciando momentos vitales. Un ejemplo puede ser el siguiente. Fíjese bien, y cuando hablando en el terreno de lo espiritual, hermanos, en el terreno de lo espiritual, hemos entrado a un tiempo en que tenemos, como que nos agrada, como que buscamos grabar o guardar los momentos relevantes de un culto, de una celebración, de un llamamiento que se llega a hacer, puede ser en un culto, ¿verdad? Porque sucede, el Espíritu Santo a veces así lo va indicando, que se haga un llamamiento, ¿verdad? Y de pronto los hermanos que quieren guardar el momento hacen uso de la cámara del teléfono, ¿verdad? Y todos están grabando y se oye bien o se ve bien, pero hay una cosa que sucede. Por estar grabando y cuidando, ese hermano, esos hermanos no se involucraron en la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento, porque su atención y su mente se enfocó a esa camarita, a ese cuadrito, porque quiere guardar el momento, ¿verdad? Obviamente para la posteridad, ¿sí? Pero curiosamente se está perdiendo de ser parte de la celebración espiritual que el Espíritu Santo está ejecutando en ese momento. No sé si me explico. Espero que sí, hermanos, pero
Nos perdemos, desperdiciamos momentos vitales. ¿Ha oído usted la expresión presente-ausente? Puede que no la haya escuchado como tal, mi hermano, pero puede que la está sufriendo. Puede que la está padeciendo en casa. De pronto nuestros hijos están en casa, pero no están. Esa es la desconexión. Están, pero no están, porque están metidos, ¿verdad? Y en el caso tuyo, como papá, como mamá, dices, está haciendo tarea, estará haciendo tarea, ¿verdad? Y a veces no quiero decir que no lo estén haciendo. Puede ser que sí. El problema está de que tú como padre no puedes medir si realmente está haciendo lo que dice que está haciendo o está haciendo otra cosa que tú no conoces y que tú no sabes como padre o mamá, no sabes manejar o no sabes controlar. Es interesante, ¿verdad? El presente ausente es aquella persona que está, pero que no se cuenta con él. Está en casa físicamente, pero está inmerso en su mundo, que le propone esos pocos centímetros que son esa pantallita, ¿verdad? Está inmerso ahí. Te ven que estás ocupado, ocupada, no te interrumpen, no te molestan, te respetan el momento, pero eso se puede interpretar, hermanos, como una desconexión. Dejamos de vivir el momento por hacer la labor de capturarlo. ¿Sí? Y son detalles, hermanos, que pueden ser pequeños, leves, podríamos pensar insignificantes, pero viéndolo bien son muy importantes a considerar. Porque perdemos oportunidades de conectarnos espiritualmente con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestras amistades. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos contestado a una petición de oración? Me regreso a la expresión emotícono, orando. Y escribimos en oración, hermano, pero no oramos. Creemos, damos por hecho que Dios entra. Escucha bien cómo lo digo. Damos por hecho que Dios entra en el juego que tú estás proponiendo, que por medio del teléfono alguien pidió petición, alguien pidió oración y tú contestaste con el emotícono o dijiste en oración, hermano, y entonces en automático piensas que Dios también entra en el juego. Dios va a obrar tan solo porque dijiste en oración, hermano. ¿Cuántas veces no se ha contestado así algo? ¿Verdad? Pero hay una cosa bien importante, hermanos. Dios, nuestro Padre, vio cómo contestamos el mensaje o los mensajes, pero también se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que no oraste. Se dio cuenta que prometiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste. Se dio cuenta que mentiste. Pero en su misericordia, nuestro Padre Celestial, y por su grande amor, suplió la necesidad de aquel hermano, de aquella hermana que te pedía que oraras por él o por ella, pero no fue por tu mensaje, ni tampoco por el emotícono que tú le mandaste. Sencillamente porque tú y yo sabemos que Dios conoce todas nuestras necesidades. Que Dios está en todas partes. ¿Sabía usted eso? Dios está en todas partes. Él no tiene que viajar. Niños, jóvenes, adolescentes, comprendan esa parte del carácter de Dios. Dios no tiene que viajar para estar donde Él quiere estar, cuando Él quiere estar y como Él quiere estar. Tú y yo tenemos que viajar, caminar, trasladarnos
para estar, por ejemplo, hoy aquí, ¿verdad? Nuestro Dios no. Nuestro Dios ahora está aquí con nosotros y nuestro Dios está con nuestra familia que ha quedado en casa. Amén. Y nuestro Dios está con algún familiar que tengas en otro país, en otro lugar, al otro lado del planeta. Ahí está, esa es la omnipresencia del Señor. En ese sentido, la presencia del Señor. Por otro lado, ¿qué te parece la omnisciencia del Señor? Aún antes de que estén las palabras en nuestra boca, dice la Escritura, Él sabe todo. Sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que nosotros lo digamos. Esa es la omnisciencia del Señor. Él lo sabe todo. ¿Te acuerdas de aquel diálogo que tuvo el Señor Jesucristo cuando estaba restaurando al apóstol Pedro, que lo había negado 3 veces? Y 3 veces fue que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo contestó Pedro a ese cuestionamiento? Las 2 primeras veces, de hecho las 3, pero contestó las veces que el Señor le dijo, ¿me amas? Pedro contestó, te quiero. No le contestó, te amo. En la tercera vez que el Señor le pregunta, el Señor Jesús como que se baja al nivel de Pedro y dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro ya no aguantó. ¿Sabes qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. Tú sabes, Señor, que no te puedo contestar te amo como me estás preguntando, porque me has visto que 3 veces tú me dijiste y yo hasta desafié esa profecía que tú me estabas haciendo y se cumplió, te negué 3 veces. Señor, tú lo sabes, no te puedo contestar al nivel, tú lo sabes todo. El Señor dice en Jeremías 17 que Él conoce nuestro corazón. Y en ese sentido, mis hermanos, Él sabe todas nuestras necesidades y en esos términos es que Él contesta las oraciones de aquellas personas que te buscan, que nos buscan, ¿verdad? Para orar por ellos. Porque están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de lucha, un momento de desesperación. Y qué bueno cuando nos tomamos el tiempo y escribimos un texto completo y citamos parte de la Escritura y ponemos el texto, hermano, esto, ánimo, adelante, voy a estar orando por ti. Y qué hermoso, hermano, es que cuando le cumples al Señor y le cumples al hermano que en efecto te pusiste a orar por él. Qué hermoso es, qué edificante, pero sobre todo fue real. Fue algo que sí hicimos. No quedamos mal. No quedamos mal con el hermano. No quedamos mal con Dios. Pero también no quedamos mal con nosotros mismos. Que eso también es importante. Nuestro Señor Jesucristo, para conectarse con nosotros, leemos en la Escritura, se hizo hombre siendo Dios. Hay que entender eso, hermanos. Se hizo hombre siendo Dios. Juan capítulo 1 dice que él mismo personalmente, dice la Escritura, se encarnó, vivió entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. El ejemplo, hermano, supremo de conexión, el ejemplo supremo de comunicación y de trato personal, hermanos, es en la persona del Señor Jesucristo, que se vació a sí mismo, leyendo Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se hizo presente para identificarse en todas nuestras necesidades.
Hebreos el capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor Jesús, mis hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, la Escritura dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. De eso se trata la conexión que nuestro Padre Celestial ha querido tener con nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Se compadece de nuestras debilidades. Repito, Salmo 103 dice que Él se acuerda de que somos polvo y extiende sobre nosotros su misericordia. Dice que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, como ser humano, como persona. En los términos en que tú y yo estamos viviendo, en los términos en que tú y yo estamos siendo tentados, en los términos en que tú y yo luchamos. Pero la palabra del Señor dice, termina en una forma gloriosa, pero sin pecado. ¿Por qué cree usted que Jesús no pecó? Sencillamente, hermano, porque Él no podía pecar. Es interesante. No alcanzamos a entender, ¿verdad?, a dimensionar cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no podía. Pero una cosa importante, tampoco quería. Eso es importante también. Tampoco Él quería. Esas tentaciones que llegó a tener, hermanos, no es que Él las andaba buscando, sino que el enemigo estaba al acecho, ¿verdad? Pero ¿cómo se sostuvo el Señor ante el mismo Satanás? Escrito está, ¿verdad? Se hizo presente nuestro Señor, hermanos, para identificarse en todas nuestras necesidades. La palabra del Señor en Hebreos, el capítulo 12, versículo 3. Hebreos, el capítulo 12, versículo 3. Muy importante ese versículo, hermanos, a considerar. Hebreos, el capítulo 12, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora mire lo que dice: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me detengo aquí para explicar algo muy importante. Notamos nosotros, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Nuestro Señor, hermanos, habiendo tomado forma de hombre, no solamente se compadece de nuestras debilidades, sino que dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y aquí entonces entramos a una reflexión muy bonita, muy hermosa. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní antes de que fuera entregado? Dice la Escritura que cuando Él estaba orando allá en Getsemaní, de su rostro caían grandes gotas como de sangre. ¿Qué describían esas gotas como de sangre? Describían una profunda agonía. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor Jesús pronunció allí en huerto de Getsemaní? 3 veces. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Se acuerda? ¿Qué estaba comunicando el Señor con esas palabras? ¿Qué se estaba comunicando a través de ese aspecto de que su rostro caían esas gotas de sudor como grandes gotas de sangre? ¿Sabes qué describían? Describían una intensa agonía en la persona del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo te explicas esa intensa agonía
con estas palabras que estamos leyendo de Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuántas veces no le clamaban en plan de burla? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Sabes por qué el gozo puesto delante de él? Por el fruto de salvación que iba a traer a todo aquel que en él creyera. Por el fruto de salvación de todo aquel que en él creyera. En ese precio que él estaba pagando. Es muy bonito el poema que escribe Miguel Casinas, creo que así se llama, ¿verdad? El que escribe el canto del Vive. En una parte, si no me bajo, dice él en su poesía que él escribió, si no me bajo, es por amor a ti. Eso es lo que estoy tratando de decir ahora. Ese gozo puesto delante de él es como el gozo de la señora que está sufriendo, que está dando a luz a su hijo. Sufre, pero ¿sabes qué le alienta a seguir adelante? El fruto de aquella criatura una vez puesta en sus brazos. Es algo que podemos ilustrar. Al Señor Jesucristo, hermanos, lo que lo impulsó a seguir adelante, dice la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, haciendo a un lado la vergüenza, eso es oprobio, haciendo a un lado la vergüenza de estar siendo exhibido en público completamente desnudo, haciendo a un lado esa humillación. Por eso el versículo 3, muy importante, siguiendo en la lectura: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos, valoremos, hermanos, aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor Jesucristo, en la comunicación y conexión que quiso hacer con nosotros, hermanos, se mantiene hasta el último momento, cuando Él expresa las últimas palabras que fueron: consumado es. ¿Sabes qué significa esto? El precio está pagado. Completo es. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Hubo un momento crucial en la cruz de Cristo, cuando Él clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué se sintió solo? ¿Sabes por qué sintió que Dios Padre le había abandonado? Porque la ira de Dios había sido descargada sobre él. Porque se estaba cumpliendo este versículo de Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz de Cristo, hermano, se besa, voy a usar la expresión en sentido figurado, se besan aspectos del carácter de Dios que tenemos que reconocer. Nos encanta oír que Dios es amor. Nos encanta oír que Dios es todo bondad. Nos encanta oír que Dios es misericordioso, ¿sí o no? Pero no se nos tiene que olvidar que Dios es santo, que es justo, que es recto, que es puro. ¿Por qué crees que su Hijo vino a morir en la cruz, hermanos? Porque Él mismo estableció que sin derramamiento de sangre
no se hacía remisión de pecados. Él estableció esa norma y fue entrenando al pueblo de Israel a través de los sacrificios que eran figura de lo que había de venir en la persona de Jesús. Cuando Juan el Bautista lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no que tapa, que quita el pecado del mundo. En ese sentido, hermanos, tenemos que reconocer la obra grandiosa del Señor hecha una vez para siempre en la cruz del Calvario. Hablando de la conexión que el Señor Jesús tiene para con nosotros, o ha querido tener con nosotros, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, que nuestro Señor Jesucristo personalmente vendrá por nosotros. Leo para ustedes: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no va a mandar a nadie. Él mismo viene personalmente. Luego dice la Escritura: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vivir, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, hermana, joven, adolescente, somos tan privilegiados, la Iglesia de Cristo, porque tenemos un Dios personal que está presente en todas nuestras necesidades, en todas nuestras circunstancias en la vida. Juan, el apóstol, en su tercera carta, los versículos 13 y 14, le da mucha importancia a la conexión personal. Él dice: tengo tantas cosas que escribiros, pero no la quiero hacer con pluma, no la quiero hacer con tinta, porque espero ir pronto a veros. Los siervos del Señor, Pablo, el apóstol Pedro, hermanos, Juan, que también estoy citando, dieron mucha relevancia, mucha importancia a la comunicación personal con las iglesias, con los hermanos. Dios nos está llamando a ustedes y a mí, hermanos, a estar presentes, a ser presentes. Niños, jóvenes, adolescentes, su familia les demanda estar presentes. Tu presencia es insustituible. Qué golpe tan fuerte es para las familias que de pronto, por algún descuido, algún accidente, de pronto alguno de nuestros jóvenes ya no está con nosotros. Qué golpe fuerte es para las familias. Es donde nos damos cuenta, hermanos, lo insustituibles que son nuestros jovencitos en casa, nuestra familia. No descuidemos, no nos desconectemos de nuestros hijos. Oremos, hermanos, para que nada sea más importante que el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, a usted y a mí, Dios nos llama y demanda, hermanos, nuestra atención. Usted y yo necesitamos la atención de Dios. Quiero decirles algo muy importante. Joven, en tu conocimiento que tengas del Señor, es muy importante que sepas esto. Hermano adulto, de la misma manera. Recuerda que si tú no buscas conectarte con el Señor, que si tú no buscas tu relación con el Señor, el que pierde eres tú. Dios no pierde. Y te voy a decir de esta manera: nuestro Dios sigue siendo lo que Él es sin nosotros. Nosotros no podemos ser sin Él. La ilustración de los peces. Si tú sacas a un pez del agua, ¿puede ser el pez fuera del agua?
Es pescado, me agarró la onda acá el hermano, me la ganó. Ya no es pez, es pescado. Pero ¿puede vivir el pez fuera del agua? Así tú y yo tampoco, hermanos. Fuera de Dios, desconectados de Dios, tú y yo no podemos ser nada. Dios no pierde en esa desconexión. El que sale perdiendo somos nosotros. Peligroso, ¿no cree? Isaías 55, versículo 6, dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, detente a pensar en lo que acabas de leer. Buscad a Jehová, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llegará el momento en que querrás buscarlo y no lo encontrarás. Aunque he dicho que Él está en todas partes, es verdad, seguirá estando en todas partes, pero para ti no estará. Cuidado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El salmista, citando otro pasaje en la Escritura, voy a citarles, les refiero las citas: Salmo 27, Salmo 102, Salmo 143. 3 veces en el libro de los Salmos aparece la expresión: Dios mío, no escondas de mí tu rostro. Es un clamor de desesperación, hermano. Es un clamor de desesperación. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Señor? Pero si le damos más tiempo a otras cosas y no a Él ni a su palabra, quien se está desconectando somos nosotros. En Deuteronomio 31, Deuteronomio 32, esos 2 capítulos los dejo en su mente. Nuestro Señor, por la dureza o la rebeldía o la desobediencia de su pueblo, Él amenazó en esconder su rostro. Isaías 59, los primeros versículos 1, 2, usted puede leer ahí también cómo el Señor se dispone por el pecado, por la dureza de nuestro corazón, hermanos, no atender y no extender su mano y no atender con su oído nuestras oraciones. Cuidado, no nos expongamos. Termino de la siguiente manera. Hermano, joven, adolescente, niño, lo que tienes en tu mano, como teléfono, es un recurso solamente. Es un recurso, es una herramienta. Esto que tienes en tu mano no es tu dueño, no es tu amo, no es tu Señor. No te dejes gobernar por esto, mucho menos le des el lugar de Dios en tu vida a esto. En el momento en que esto te quita de buscar al Señor, de honrar al Señor, déjame decirte, esto se ha convertido en un ídolo. Cualquier cosa que interpongas en tu vida entre tú y Dios se convierte en ídolo. Quítalo del medio. Es decir, dale el lugar que le corresponde. Primera de Juan 5:21, el último exhorto que hace el apóstol en esta carta, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. No son imágenes de las que tradicionalmente solemos imaginar. No, hermanos.
cualquier cosa que se interponga en tu relación entre tú y Dios es un ídolo. Tú mismo puedes ser el ídolo. Tú mismo puedes ser. Cuando te pones en tu egoísmo, cuando te pones en tu orgullo antes que Dios, tú mismo puedes ser un ídolo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Recuerda lo que el Señor nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, y todas las cosas me son lícitas, pero escucha, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y concluyo volviendo a citar para nuestros jóvenes el versículo de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que lleguen los años en que empieces a exclamar: ¿por qué nací? ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no? ¿Me explico? Antes de llegar a esos días. Por eso dice la Escritura: acuérdate ahora que eres joven. Y una cosa muy importante, hermano adulto, hermano padre de familia, hermanos consiervos: